Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este proyecto tan lindo. Así que bienvenidos, y hoy traemos un tema muy, pero muy importante. Suele ser interesante por lo que de pronto, nos da como alguna curiosidad saber las cosas, pero esto no solamente se debe quedar ahí en la curiosidad, sino en la importancia que tiene esto para todos nosotros como hijos de Dios. Así que vamos con este programa. Decíamos, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Ustedes son parte de nuestra casa, nos encanta que nos podamos sentir como en la sala de nuestra casa, aquí con todos ustedes. Escríbanos desde dónde están, cómo se encuentran, qué ha pasado esta semana. Si de pronto hay una petición de oración, ahí la pueden escribir porque nosotros estamos muy atentos a sus comentarios. Y recuerden que estamos también en Facebook, Instagram, en YouTube también tenemos nuestro canal como Cheo y Vivi, y pues obviamente este espacio también está en Spotify como un podcast que ustedes pueden escuchar en cualquier momento. Así que, Esposito, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, hola a todos los que nos ven en estos momentos, en vivo y en directo. También a los que nos ven por diferido, no sé si nos estés viendo en la mañana, en la tarde. Igualmente te extendemos un gran saludo. Y les agradecemos a todos por ser parte de este programa, de este tiempo, y de compartir a otros, pues todo lo que nosotros hablamos acá, siempre buscamos en dirección a Dios, sí, que Él coloque estos temas, son temas que ustedes mismos han pedido, nos han escrito, y escuchando un poco de todas las preguntas que ustedes tenían, pues que quisimos hablar un poco y tratar de responder a muchas de estas preguntas. Así es, todos de pronto estamos en este momento buscando temas actuales que obviamente nos compete a nosotros conocer muy bien a profundidad, y justamente por varios comentarios que nos han hecho, nos han pedido que hablemos de estos temas. Hoy seguimos en la continuación de este tema, que es el futuro en manos de quién está. Habíamos hablado acerca de la niñez, de todo lo que está pasando en torno al género, a lo que nos están de pronto instaurando ahora como un nuevo orden, como una nueva metodología que debemos adoptar. Hablamos hace un tiempo también acerca de la Agenda 2030, de qué se trata esto, por qué hemos escuchado tanto de este tema, porque se ha vuelto un tema interesante. O sea, si tú buscas Google, ahí encuentras muchos referentes y la gente indaga y busca y de qué se trata todo esto. Y hablamos un poco de ello, y hablamos acerca de un punto en especial que era toda la parte del género, lo que nos están inculcando acerca del género, lo que quiere decir todo esto. Pero hoy traemos un punto más acerca de esta Agenda 2030 y qué trasfondo tiene este punto. Ok, bueno, lo primero es estar muy informados. Ahora tenemos muchas herramientas, más herramientas que nunca tenemos para informarnos. Obviamente hay que saber buscar, claro. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo de a quienes escuchamos. Escatológicamente se pueden presentar muchas posturas. Ojalá podamos hablar un poco de esto. Seguramente vamos a llegar a hablar si la iglesia va a pasar o no por la tribulación, qué piensan unos, qué piensan otros. La idea es exponer todos estos temas a la luz de la palabra de Dios. Así es. Pero debemos partir de contar lo que está pasando. Entonces, la llamada
es primero, vamos a estar informados, vamos a estar atentos. Lo mejor que podemos hacer es entender que son tiempos para que la iglesia despierte, deje de estar adormecida, cómoda, que busque como las cosas fáciles. Yo entiendo que debemos tener un equilibrio y que en la iglesia debe predicarse mucho más que estos temas, pero sin lugar a dudas, hoy debemos conocer estos temas, debemos ver lo que está pasando y debemos tomar posturas no solamente críticas, sino posturas radicales para que nuestras familias, nuestros hijos estén en un lugar seguro. Totalmente de acuerdo. Entonces, para arrancar este tema, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nosotros, de nuestras palabras, de todo lo que hemos estudiado. Así que por ahí donde tú estás, si puedes hacerlo, cierra tus ojos y acompáñanos en esta oración. Padre, hoy damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por este día. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque el hecho de poder estar aquí es una oportunidad para ver tu gloria, ver tu amor, Señor, en nosotros. Hoy te entregamos en tus manos este programa. Te pedimos, precioso Rey, para que tú te entrones en este momento, en este lugar, en todas las casas que nos están viendo, donde estén nuestros hermanos, nuestros amigos. Y te pedimos para que tú, Señor, hoy hables y nos instruyas una vez más a través de tu palabra lo que tú nos quieres enseñar. Cómo debemos estar atentos, cómo debemos abrir nuestros ojos y entender que este mundo se acelera cada vez más y tal vez nosotros como hijos de Dios nos estamos quedando estancados y no estamos actuando. Danos las herramientas, la sabiduría, danos el entendimiento, Señor, y te entregamos en tus manos todo. Te entrego la vida de mi esposo, mi vida, la vida de todo nuestro equipo que nos acompaña hoy, que hace posible este programa y de todos aquellos que nos están viendo hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, para empezar, quiero decir algo muy importante. Sí, Vamos señor. a comenzar a responder preguntas. Ok. Hubo una que me llamó muchísimo la atención sobre el año 2030 como fecha. Okay. Nos estaban preguntando si esta iba a ser la fecha en la que se iba a dar el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Escatológicamente, nosotros qué pensábamos de esa fecha, 2030. Para responder a ello, quiero volver a tratar de hablar de algo que ya se tocó en el programa pasado, más profundidad, pero lo interesante es ver que esta fecha es una fecha que se colocó en base a unos objetivos que se tenían. Me parece muy peligroso hablar de una fecha escatológicamente y decir esta va a ser la fecha del cumplimiento profético, porque la palabra de Dios es clara que dice que nadie conocerá ni la hora, ni el día, ni la fecha. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso quería hacer esta advertencia, sobre todo porque cuando tú estudias este tema que es tan importante, te das cuenta que esa misma agenda ha cambiado de fechas muchas veces. Hablábamos que en el milenio, o sea, en el año 2000, se colocó para el año 2015 unos objetivos de desarrollo del milenio, que eran todas estas metas, que era toda esta agenda. Desarrollo sostenible, digamos que para el mundo. Exacto. Y no pasó nada. Ellos mismos llegaron al año 2015 y ninguna de las metas que se habían planteado se había cumplido. Así que desde el año 2015 ellos traen una agenda que se llama Agenda de Desarrollo Sostenible, que es la misma Agenda 2030. De acuerdo. Y la colocaron para el año 2030. Entonces, la primera reflexión que es importante decir es que no podemos tomar como base esta fecha para tomar los tiempos proféticos de la Biblia. Exacto, de acuerdo. Es muy importante. Ahora bien, ¿por qué si no tomamos como base esta fecha? ¿Por qué es importante hablar? Porque una cosa es decir, no tenemos idea cuándo va a pasar todo lo que la profecía nos dice sobre el arrebatamiento, porque también vamos a hablar de esto, nuestra postura, lo que creemos antes de hablar de la gran tribulación. Pero
sí es muy importante entender que el reloj profético sí se está moviendo y que Señor. todo lo que estamos viendo está cumpliéndose al pie de las profecías que aparecen en la Biblia. Y yo creo fielmente que estos tiempos son para la verdadera iglesia. Y yo acá quiero hablar de esto porque también se nos habla de una apostasía. Y yo creo que para que se dé esa gran apostasía y todo lo que vamos a hablar en su momento, también debemos hablar de una iglesia que no solamente estuvo adormecida, sino de una iglesia que hace mucho tiempo dejó de ser la iglesia de Cristo. Así que hoy quiero hablarle a las personas que se consideran que son parte de la verdadera iglesia. Y es fundamental entender esto. Los tiempos de la venida de Cristo se están acercando porque vemos que muchas de las profecías se están cumpliendo. Yo recuerdo justamente para el milenio, cuando se da esta discusión, que muchas personas, muchos grandes pastores se dieron cuenta que muchas de las cosas que estaban profetizadas, como la reconstrucción del Imperio Romano y demás, esto visto en la práctica, en la consolidación de la Unión Europea, que se volvieron a unir como un bloque, ellos lo entendieron como una señal. Y yo no creo que ellos estuviesen equivocados en su interpretación. Yo creo que todo esto es parte de la plataforma que se necesita para que se dé. Nos están llevando a eso. Igual que lo que está pasando. Ahora, ¿qué celebro? Celebro que estos temas sean recurrentes ya no solamente en las iglesias cristianas, sino ahora hay espacios académicos donde las personas desde otros puntos de vista, desde la ciencia, desde las relaciones internacionales, desde los negocios internacionales, etcétera, están tocando estos temas. Al punto tal que si ustedes se ponen a darse cuenta desde la pandemia para acá, son muchos los foros de salud, son muchos los foros económicos, son muchos los foros que están dedicados a estos temas sobre el fin del mundo. Yo creo que ellos lo llaman así. Obviamente nosotros vamos a decir, tenemos otras posturas, pero ellos, cuando se dio la pandemia, todo el mundo dijo acá, apague y vámonos. Esto fue una exterminación masiva, se acabó el mundo. Sí. Cada vez que vemos que hay conflictos internacionales, justamente el mundo lleva ya más de un año en un conflicto, en una zona donde parecía que era imposible que se volviera a dar un conflicto bélico. Y se dio y se sigue dando. Y vemos cómo cuando Rusia se mueve, en este caso hacia Kiev, hacia Ucrania, pues vemos que todo el mundo, incluido la iglesia, comenzaron a tratar de ver cómo esto podía entrar dentro de la profecía. Sí. Pero lo que me llama la atención poderosamente es que todo el mundo habla del fin, porque claro, todo el mundo dice, donde la OTAN entre, entonces acá ya prácticamente va a haber una guerra nuclear y si hay una guerra nuclear, pues esto es el fin de la humanidad. Entonces, estos espacios, estos temas, ya hace mucho tiempo dejaron de ser temas que solamente tenían un tiempo y un lugar en las iglesias. Sí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar y eso es lo que vamos a intentar hacer en este programa. Exacto. Quiero, antes de arrancar de pronto ya puntualmente con el tema, leer este versículo antes para que podamos entender y tener un contexto de lo que la Biblia nos está advirtiendo a todos nosotros los creyentes y hasta los no creyentes, para que nosotros estemos bien atentos. Dice así en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Este es un versículo clave en este tema, porque cuando hablábamos acerca de la Agenda 2030 veíamos que era algo bueno. Si uno lo lee por encima, estos 17 objetivos, pues tienen algo muy
bueno, o sea, realmente proponen cosas que ojalá uno dirigiera, se cumplieran, es decir, erradicar la pobreza, que todo el mundo tuviera agua potable, el tema de la educación, el tema de la igualdad, dado como un tema de que todos tenemos derecho a todo. Y uno lee esto y uno puede decir, bueno, chévere, lo celebramos. Pero justamente cuando uno analiza estos 168 más o menos metas que tienen de todos estos 17 objetivos, vemos que en cada uno de ellos hay un trasfondo que es como esto. Satanás se viste como un ángel de luz, como algo que puede ser algo llamativo, que podemos decir, wow, es la esperanza del mundo, pero en realidad no lo es. Y hoy justamente eso lo hablamos el programa pasado, si estás interesado búscalo, ahí está en YouTube, pero hoy vamos a hablar de un punto que aparece en la Agenda 2030 en el objetivo de la educación. Hay 17 objetivos, uno de ellos es la educación y en este objetivo hay varias metas y en la última meta nos habla lo siguiente. Dice que la ONU solicita que se eduque a los niños, o sea, sí, se les eduque a los niños en una ciudadanía mundial. Esto puede sonar algo indefenso, es decir, bueno, todos vamos a hacer el mismo mundo. Pero cuando la ONU propone que en la educación metamos a nuestros niños en un contexto de una ciudadanía mundial, ¿esto a usted qué le suena? Claro, y es que fíjate que eso que tú estás hablando, y como bien lo hacías en un resumen de lo que fue el programa pasado, pues entonces uno ya entiende ciertas dinámicas. Uh-huh. Acá es muy importante tanto el versículo que leíste como esta referencia que haces en la última de las metas que aparece en la Agenda 2030, porque las personas no entienden mucho el concepto de globalismo. Solamente en educación, ¿no? Exacto. Estamos yendo a un puntico. ¿Y qué es lo que sucede? Yo pienso, y esto digamos que a modo de un gran resumen, ustedes saben que estas discusiones se han dado en la ONU, en las Naciones Unidas. Exacto. Y ustedes saben muy bien que esto se dio en un entorno económico. Yo no sé si ustedes recuerdan, hablamos del Foro Económico en Davos. El fundador de todo esto se llama Klaus Schwab y él colocó unas metas que son muy loables. Y ojo con esto, porque yo quiero que no pase muy desapercibido lo que tú nos leías en la Biblia. Cuando uno lee en el papel que vamos a erradicar la hambre del mundo, vamos a erradicar la necesidad de que las personas puedan alcanzar el agua potable, la igualdad de hombre y mujer. Bueno, son un montón de metas que si tú las ves en el papel, tú vas a decir esto es muy loable, esto es algo que hay que aplaudir y hay que apoyar, pero cuando comienzas a ver los matices y las palabras técnicas, comienzas a darte cuenta que hay unos objetivos más grandes. Exacto. Aún. Y yo, por ejemplo, te hago una pregunta a ti, que si no sabían, mi esposo es abogado, se los presento. La palabra ciudadanía tiene una connotación profunda y tiene unas, como tú decías, unos matices que nos llevan a cumplir ciertas cosas y a tener deberes de ciertas cosas. ¿Qué significa ser ciudadano? Mira, esto que tú lo dices y de pronto tiene, bien lo dices tú, tiene un trasfondo bastante grande. Si tú me lo preguntas a mí, yo cuando evoco el tema de mi carrera en Derecho, puedo recordar las clases sobre conceptos puramente de soberanía, conceptos que van muy de la mano de los derechos y los deberes que tú tienes al momento de nacer en cierto territorio, en cierta nación-estado. Y ahí vienen muchas teorías que son filosóficas, como la teoría del contrato social, donde dicen que tú solamente por nacer en un estado y ser parte de estado ya dejas de ser considerado esa persona libre y tú ya comienzas a
ser una persona que así sea un bebé que no tiene la capacidad, Sí, pero desde ese momento tú ya tienes unos derechos y tienes unos deberes exacto. Como ciudadano de ese Exacto, territorio. exacto, eso es muy importante. Entonces, es claro que cuando en algo tan pequeño nosotros veíamos acá, por ejemplo, en el programa de hace 15 días, hablábamos sobre el tema del género y cómo fue la deconstrucción que se dio. Y entonces uno ve en el papel y uno dice, igualdad de hombres y mujeres. ¿Quién no va a apoyar esto Claro. en pleno siglo XXI? Está bien. Y más cuando se ve el pasado y se da cuenta uno de que han habido muchísimos Pues de la total errores desigualdad y que ha de la habido. desigualdad que hay. Totalmente. Y claramente que cuando uno comienza a evocar las luchas en ese tema de igualdad, lo hablábamos en el trasfondo de, por ejemplo, la igualdad racial en los Estados Unidos, Sí. y uno comienza a darse cuenta que ese concepto ayudó a que se superaran muchas cosas, pues uno puede apoyarlo, pero cuando uno ya se da cuenta de las formas y comienzan a deconstruir, entonces ya el género no es algo que esté supeditado por el sexo a razón biológica, sino ya es una deconstrucción y ya ni siquiera se tiende a la cultura ni nada, sino entonces ya se evoca un poco más a la autopercepción, ¿cierto? Yo me percibo como hombre, mujer, binario, yo no sé qué, no y entonces, binario. ahí es donde tú comienzas a encontrar respuesta a que detrás de ese gran meta que puede ser aplausible, que uno puede decir, esto sonó bonito, qué lindo. Sí. Suena chévere, lo voy a apoyar, pues entonces ahí es cuando ya te das cuenta porque se hacen estrategias desde los medios para que prácticamente haya una doctrina en base a esto. Entonces ya a los niños se les adoctrina y entonces ya no se llama educación sexual, ya lo que se está haciendo es un adoctrinamiento de identidad de género. Identidad de género. Y entonces el que no, mejor dicho, tú puedes identificarte con todo, pero si te identificas en contra de esto, entonces ya eres un retrógrado. Sí, así te tildan. Totalmente. Y en un mundo de inclusión te quieren excluir por no pensar como ellos. Es algo muy llamativo, el término de la exclusión. Entonces, fíjate que en algo tan pequeño como esto nos tomó muchísimo tiempo hablar sobre lo que estaba pasando. Ahora, la gente nos decía, ¿de dónde sale el término globalismo? Que como lo dijimos en el programa pasado, es distinto a la globalización. Ese término globalización se dio justamente en esa época de la Guerra Fría, donde estaba el sistema capitalista luchando por imponerse con el sistema socialista, y entonces se comenzaron a dar muchas teorías sobre los libres mercados, sobre que no hay fronteras, no hay cosas, y era un término económico. Pero ¿qué sucedió? Para el año 2015, muchas de estas metas que ellos tenían se dieron cuenta que eran imposibles de desarrollar porque habían culturas, gobiernos, economías, desarrollos diferentes. Entonces, a ellos se les ocurrió una gran idea y era imponer un gobierno mundial. Y esto a muchos les puede parecer la solución a muchas cosas. Pero no va a ser un gobierno mundial democrático. No. Aclarémoslo. No. Porque no va a ser democrático. No. Y ahí cobra mucho sentido, y vuelvo y yo digo, ¿cuál es el error a mi gusto? Y lo entiendo porque a todos nos hubiese pasado si en el año 2000 y todos estos, uno hubiera analizado en el reloj bíblico lo que estaba pasando, la Unión Europea, claro, y todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que para ese entonces esto podía verse como algo macro, pero el mundo es tan grande que la realidad es que esto que es macro terminó siendo algo micro. Y entonces la Unión Europea, que es una unión muy importante, pues no es la más importante. Es una fracción muy pequeña y necesaria dentro de lo que la Biblia nos enseña. Por eso era indispensable que se viera esto como un hecho que se estaba dando dentro de las profecías, ¿sí? Exacto. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente dice, no, mire todos los masones que hay, ellos incluso tienen en unas piedras talladas los objetivos y todo lo que ellos creen y lo que hacen. Lo que sucede es que si tú puedes hablar y analizar este fenómeno
si se quiere, de forma local. Pero está claro que ellos se dieron cuenta que por más poderosos y por más dinero que ellos puedan tener dentro de los Estados Unidos, no les es suficiente para poder llevar a todo el mundo. Claro. Por eso, y acá es donde cobra importancia también la Agenda 2030, es que los grandes hombres de dinero, los multimillonarios como Bill Gates, en la Unión Europea, las grandes emperadores, hablábamos de el rey Carlos, cuando se dio esto estaba todavía la reina Isabel, entonces él como príncipe apoyaba todo esto y vemos que hay grandes maquinarias, grandes hombres de dinero que quieren imponer esto a nivel global. Y acá es donde obviamente vienen los retos, porque entonces vemos que hay bloques que no se están alineando, pero ya vemos que hoy ya no se habla. Por ejemplo, si tú entiendes una cosa, el conflicto China-Estados Unidos, uno podría decir es un conflicto que también tiene una agenda militar por lo que está pasando en Taiwán, pero no es así. Ellos tienen una guerra económica muy similar a lo que se vio en la Guerra Fría y la están ganando. Y hoy prácticamente esas costumbres, esas cosas tan culturales, tan fuertes, pues prácticamente no toman importancia porque lo que está realmente priorizándose es el tema económico. Y acá es donde uno comienza a darse cuenta de esto es un riesgo. Entonces, volviendo al tema, que era el que tú nos estabas hablando, el globalismo nace y se ve en la estructura de esta agenda, en esa última meta, sobre la educación en los niños. Y ellos hablan puntualmente sobre que los niños tienen que ser educados en una ciudadanía global. ¿Sí? Sí, señor. Y esto ya evoca a que ya no se van a respetar las soberanías, ya digamos que tienen una visión muy futurista de lo que va a ser. Y a eso tú le puedes meter muchos adornos, porque si te dicen que va a haber un único gobierno y que eso va a hacer que no hayan guerras, porque qué miedo cuando nos hablan de que va a haber una guerra nuclear. Claro. Dicen que en 3 minutos se acabaría si se pusieran todas las armas nucleares. Con todo, como en 7 minutos. Creo no que sé es como, exactamente. no me acuerdo, vi un video. Pero es algo así. Entonces, si a todo el mundo le dicen que quiere preservar su vida, que quiere estar seguro, le ¿Qué dicen, quiere? Decida. quieren que ya no haya más ¿Quieren conflictos. que haya paz? Entonces decidamos un solo gobierno. Así es la forma en que se presentan, ¿no? ¿Quieren que todos no haya pobreza? Decidamos un solo gobierno. ¿Quieren que todos estemos estables? Decidamos y quiero un que solo ustedes gobierno. vayan pensando, porque, a ver, ya digamos que yo quiero irlos llevando a la Biblia, ¿sí? Quiero que ustedes recuerden que una de las formas en que se va a presentar el anticristo es como un hombre de paz, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes, y la gente dice, pero eso es imposible. Nada más cuando usted va a Israel, para los que de pronto conocen el mapa, Jerusalén es una ciudad que está dividida de una forma tal que en cualquier momento, si sucediese algo en alguna zona, puede estallar un conflicto no solamente local, o sea, interno, sino puede ser un conflicto étnico muy importante que se puede extender en muchas partes del mundo. Señor. Y si usted no cree, pues mire la tasa de musulmanes radicales que están en Europa y también miren cuántos judíos que ellos han resistido todos los exterminios que les han podido dar. Entonces, imagínese que cuando uno habla de nada más el conflicto Israel-Palestina, la gente dice, acá no hay nada que hacer. Esto se lo han intentado solucionar por medio del diálogo, por medio de todo. Pero si usted va allá y con las personas que no son radicales y que son la gran mayoría, y les dice, mire, vamos a intentar hacer lo que hicimos con Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es una ciudad donde hay muchos templos sagrados para muchas religiones y vamos a hacer que podamos cohabitar, ¿sí? Entonces usted ya se da cuenta que allá hay lugares súper importantes para el cristianismo, para los judíos y para los musulmanes, ¿no? Y los católicos, porque hay una iglesia católica. Y para los católicos. O sea, es increíble. Sí, o sea, ahí digamos, mismo está todo. Está todo, sí, es un punto muy importante. Sí. Y ahí cohabitan todo. Y sea lo que sea, se logró conseguir que pudieran convivir en paz. Ahora,
ya cuando uno mira esta estructura y uno si quisiera verlo como un ejemplo de lo que puede ser ya el mundo entero si se presenta estas propuestas, no va a haber hambre, no, las personas, esas brechas No va a económicas ser entre ricos y imposible. pobres, ¿ustedes creen que la gente no va a apoyar esto? Sí, ahora, con todo esto que hemos hablado y metiéndonos ya en el tema bíblico, todo lo que la Biblia dice es, punto, es lo que es. Y en el libro de Daniel, si usted está interesado, estúdielo en el capítulo 7, 8, 9, nos habla de todo lo que va a suceder en un futuro. Y cuando usted lee el libro de Daniel se da cuenta que esto también está respaldado por el libro del Apocalipsis. Y hay un pasaje sumamente importante que yo creo que es un resumen que el apóstol Pablo hace en 2 de Tesalonicenses acerca de la venida del Señor Jesús, en el capítulo 2. No lo puedo leer ahorita completo porque es largo, pero si usted está interesado, léase todo el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses y ahí el apóstol Pablo le resume de una forma muy rápida lo que va a suceder. Pero yo quiero que usted lea a partir del versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 12, que nos habla de la figura del anticristo y cómo el anticristo, como tú decías, se va a presentar como un hombre de paz que va a lograr consolidar en esa ciudadanía mundial que nos están vendiendo, que le están vendiendo a nuestros niños, que nos quieren meter ese chip, esa educación, ese algo ahí en la mente que va a ser así. Y cómo todo esto va a ser posible. Va a ser posible por la sencilla razón que esto ya estaba profetizado. Y Dios ya lo había anunciado. Y lo que Dios dice es, ¿cómo va a ser? No sé, usted se puede imaginar miles y miles de estrategias, pero fíjese que en cosas tan pequeñas ya nos están llevando y conduciendo hacia ese camino. Por eso decíamos al principio del programa, no estamos afirmando que esta es la fecha, nada que ver. Esto no es de fechas, de horas. No se escandalice ni le crea a las personas que le van a decir es que va a ser tal año, tal día y tal hora. Huya de esas personas. Eso no es verdad. No es cierto. La Biblia dice nadie sabe ni la hora ni el día, solamente el Padre lo sabe. Y se le dará la orden al Señor Jesús para que regrese por su iglesia. Pero viendo todo esto, sí es importante que usted conozca la Biblia y que usted sepa que esto está escrito hace muchos y miles de años que esto va a suceder. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 5 hasta el 12. Dice, ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Esto es muy importante. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. O sea, Dios está deteniendo aún todo este fin, que podemos llamarlo un fin, pero no es un fin, esta última etapa, digamos, que va a vivir el mundo y está preparándose de una forma secreta para que en algún momento sea visible. Y esta forma secreta es todo esto que están haciendo los gobiernos, que está haciendo la ONU, que están proponiendo, que suena lindo, que suena atractivo, que van a decir, wow, qué buenos momentos, qué buenas motivaciones, pero ¿a qué nos lleva todo esto? Entonces el hombre de anarquía, y el hombre de anarquía es el anticristo, será dado a conocer. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca. Esto sucederá ya al final y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se dará tantos milagros y señales que la gente le va a creer, pero son falsos, son dados por Satanás. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a todos los que van rumbo a la destrucción. O sea, todo esto será un engaño, todo esto será una fachada, todo esto será un intento de algo que para la gente será maravilloso, pero que llega a un punto en donde se darán cuenta que todos van hacia la destrucción.
porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Miren, amigos, hermanos, familia, la verdad está aquí y se nos ha sido dada hace mucho tiempo. Dios nos ha dado el tiempo para entender la verdad y aceptar la verdad. Pero acá la palabra me dice que van a ser condenados aquellos que no dieron lugar a creer en esa verdad. O sea que tú estás a tiempo de creer en Jesucristo, que es la única respuesta y el único Salvador que existe en este mundo. Si nosotros seguimos pensando en que esto es una fábula, en que esto es un cuentazo, pues bueno, llegará el día en que tú mismo serás engañado por ese hombre de anarquía, porque vas a ver una solución mundial maravillosa que tú vas a decir, wow, este es el mundo soñado, pero no te acordarás algún día de este pasaje que dice que todas estas señales, milagros, todas estas obras secretas vienen de Satanás. Así que la invitación de este programa no solamente es informativo, que es válido porque todos debemos estar sumamente informados, sino también es un llamado a reflexionar en qué estamos haciendo como cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros solamente se congregan? No digo nosotros porque no es así mi caso ni el de mi esposo. ¿Cuántos se congregan solamente por congregarse? No tienen ni idea de lo que creen. Si yo creo en algo, debo conocer en lo que creo, ¿no? Es lo mínimo. Pero ni siquiera nos hemos tomado la tarea de estudiar esto, en donde está la verdad. Te invito a que leas el libro de Daniel, te invito a que leas el libro del Apocalipsis. Ahí vas a entender un poco más de lo que estamos hablando. Y tal vez te va a ser difícil porque tiene muchos simbolismos, pero yo sé que Dios te va a dar la sabiduría también para entender que todo esto que está sucediendo en este momento no es casualidad, no es ingenio de hombre, no es algo que surgió de la nada, es algo que ya estaba dicho y escrito y que nosotros debemos abrir los ojos porque todo lo que está sucediendo ahora en este mundo nos está conduciendo hacia esto. Hacia ese hombre de anarquía que gobernará completamente el mundo, que se mostrará como un hombre de paz, pero que en un momento va a romper ese tratado de paz y va a venir esa tribulación terrible. Y ahí es donde tú vas a pensar si aceptaste o tomaste la decisión correcta, que era seguir a Cristo, o más bien no creer en nada. Así es, amor. Y fíjate, me parece súper importante todo eso que nos acabas de decir, sobre todo porque yo me imagino las personas, no sé, pronto hay un Chevy Baby Life, eso lo digo, pero me puedo imaginar como si estuviéramos en un Chevy Baby Life. La publicidad da antes. Sí, exacto, me puedo imaginar un Chevy Baby Life y si así fuera, me imagino las personas con muchas ganas de hacer preguntas, ¿sí? Entonces, no sé, nos podrán hacer una pregunta como ¿será que vamos a conocer al anticristo nosotros, la iglesia? ¿Será que ya está? ¿Será? Y yo quiero decir, porque no quiero de pronto que ustedes sientan que estamos escatimando en decir nuestras posiciones teológicas. No, lo vamos a hacer. Y sí, yo les voy a decir la primera sobre esta pregunta en particular. Y trayendo a colación algo que hablamos anterior. ¿Qué creo yo? Tú acabas de leernos una porción que sale en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, allá usted puede leerlo. Uh-huh. Hay personas que toman de cierta manera literal muchas cosas. Yo quiero estudiarlo y poder decir nuestra posición, ¿sí? Y cuando hablo de nuestra posición es porque creemos esto fielmente, ¿sí? Dice el versículo 1 y es como comienza, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí.
Yo necesito que entendamos esto y que lo podamos analizar con unos ojos bastante claros palabra por palabra. Dice, y acá nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿A qué hace alusión esto? Al arrebatamiento. Y para eso es importante ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que de entrada, y yo obviamente respetando, porque acá nosotros somos, es nuestra posición, somos pretribulacionistas. Yo sé que hay otras personas, respeto sus ministerios, que ellos son post-tribulacionistas, ellos piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Nosotros fielmente creemos que no es así, y acá lo estamos viendo, digamos que nos tomamos de estos versículos. Sí, o sea, nuestra postura es sencilla, es que una vez se da el arrebatamiento, el Señor Jesús viene, rescata a su iglesia, la lleva a las nubes, como lo dice la palabra, arranca la gran tribulación, que son 7 años, 3 años y medio de paz, donde estamos hablando de que este hombre se presentará como un hombre de paz, de hecho firmará paz. Y bueno, ya después de estos 3 años y medio vendrá pues la destrucción ya que exacto. destruye todo. Entonces, si usted se quiere ubicar en la Biblia, porque el capítulo 2 del libro de 2 de Tesalonicenses se llama justamente Manifestación del hombre del pecado, para nosotros, desde el versículo 3 en adelante, eso lo van a ver las personas que no hacen parte de la iglesia. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Y por qué este programa? Porque todo lo que sucede ahora mismo nos conduce hacia que todo esto se prepare de a poco, que no sea el totazo, sino que todo esto va a estar tan preparado que una vez ya esté casi como esa olla express, cuando usted cocina y pone la olla express y que está ya a punto de ¡pi! Eso es cuando creemos nosotros que Jesucristo vendrá por su iglesia y nos llevará, y en ese momento es cuando ¡pum!, se manifiesta el anticristo con todo, y la gente creerá y la gente verá esos milagros y esos prodigios que habla ahí, que son de Satanás, falsos, y ahí es donde creerán en esto. Pero el llamado y estos programas es para que, ojo, con lo que estamos haciendo nosotros como iglesia, porque es que este es el momento de predicar, este es el momento de evangelizar, este es el momento de abrir los ojos, es el momento de no estar ahí, ay, vengo cada domingo y me saludo con mis amigos y eso es todo lo que yo hago. No, Señor, ¿qué está pasando con esto? Con la lectura de la palabra, estamos aprendiendo, estamos entendiendo. Es eso, es buscar abrir nuestros ojos para que realmente seamos esas atalayas que en momentos del fin, como pasaba en el pueblo de Israel, anunciaban y decían, ojo, va a pasar esto. Y ¡pum!, llegaba la destrucción, llegaba el exilio, llegaba ya la consecuencia. Así que ese es el llamado. Y mira que lo que tú estás diciendo está muy de la mano de lo que nosotros vemos en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 7, porque dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y eso que lo detiene es la iglesia. Estamos a tiempo. Es muy importante que ustedes escuchen, porque creo que mi esposa no pudo ser más clara. Estamos viviendo unos tiempos donde todo lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo. No hay una sola persona, por escéptica que sea, que no sepa que estamos en esos tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Estamos en los tiempos donde vemos que sucede lo que sucedía en tiempos de Noé. Mientras Dios mostraba su plan de salvación por medio de un símbolo tan grande como un arca, las personas se burlaban, lo tildaban de fanático, de loco, de religioso, etc.
Y cuando vino el diluvio, ellos se estaban hundiendo en sus pecados, en su incredulidad, en todo. Estamos viendo tiempos como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y no hay nadie que nos diga que no es así. Estamos viviendo tiempos donde realmente nos estamos acercando a unos tiempos que las personas jamás pensaron que vivirían. Y yo creo fielmente, ya para ir cerrando, porque hablábamos justamente que en esta estructura de la Agenda 2030, en esta última meta, decíamos que en la parte de la educación a los niños se les quería educar como si fueran ciudadanos sin nacionalidad, sino como ciudadanos del mundo, de una mundialidad. Sí. No tengo ahorita el tecnicismo. Ciudadanía mundial. Ciudadanía mundial. Uh-huh. Pero lo cierto es que nosotros, los hijos de Dios, y fue algo que está inspirado por medio del Espíritu Santo, que es algo que ya está firme, es que nosotros, la Iglesia de Cristo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y yo quiero que tú me leas este pasaje, por favor. Sí, justamente queremos cerrar con esto. Y con este versículo dándoselo a ustedes como hijos de Dios que creen y aman al Señor con todo su corazón, pero con la advertencia, si se puede decir así, de que esto no se quede solo para ustedes, sino que ojalá sean muchos los que puedan decir este versículo y puedan sentirlo propio. Esto está en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amén, amén. Nosotros somos hijos de Dios y por ser hijos de Dios y amamos al Señor con nuestro corazón y creemos que Él es el único Salvador y Señor de nuestras vidas, somos ciudadanos del cielo. Amén. Estamos aquí temporalmente, pero nosotros no tendremos un fin, nosotros tendremos una eternidad celestial. Y estamos esperando eso y anhelamos el regreso del Señor Jesús. Cada vez que vemos cosas tan horribles y desastrosas que está viviendo el mundo, lo único que hacemos es pedirle al Señor como regresa porque este mundo va mal. Pero yo sé que Dios está dando un tiempo para que nosotros le hablemos a otros. Exacto. Y yo quiero solamente cerrar, estaba buscando este versículo de la Biblia, porque explicábamos que cuando somos ciudadanos tenemos unos derechos, tenemos unos deberes. Sí, y yo sé que el derecho más grande que puede tener un hijo de Dios es tener la entrada al reino de los cielos, sí, tener la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Eso es un derecho que fue dado por gracia, ¿sí? Es un regalo inmerecido. Uh-huh. Tenemos muchos deberes en estos tiempos. El primero es despertar, es reaccionar, es darnos cuenta de que todo está pasando a nuestras narices y que no podemos hacernos más los indiferentes. Hubo un tiempo donde en las iglesias, cuando uno decía Maranata, hermano, Cristo viene, era como si fuera una fábula que nunca iba a suceder. Sí, cuando bueno, sí, uno habla del arrebatamiento, es como si esto fuera un hecho ficticio, como si uno estuviera hablando, no sé. Recreado de la imaginación, sí, algo como, ok. Y ahora uno le habla a los jóvenes, no sé, peor, de cualquier cosa y ellos no van a creer esto, total, ¿sí? Entonces, lo cierto es que ellos tampoco creían en muchas cosas que se están dando. De acuerdo. Y a mí me parece que se necesita ser mucho más fanático para creer en todas las mentiras y en todos estos engaños que en las promesas que están en la Biblia. Así que si a ti te están persiguiendo, si nos están criticando, si nos están diciendo que es que mire los paranoicos, si te quieren censurar, miren, o ellos son de la teoría de la conspiración. No, es que, a ver, esto, y eso es otro tema, la Agenda 2030 existe, no fue una invención en la iglesia, hay muchas personas que hablan con orgullo de esto, claro, y que se está trabajando, es un proyecto activo en las Naciones Unidas. Exacto. Entonces, finalmente lo que queremos es que usted sea un cristiano verdadero,
que tenga la capacidad de tomar decisiones radicales para cuidar su vida, primero como hijo de Dios, para cuidar su familia. Nosotros como padres lo hemos dicho todo el tiempo. Claro que son tiempos donde necesitamos hacer lo que Dios nos pide, no solamente en nuestro ministerio y no solamente en la iglesia, porque hoy en día todo nace en la familia. Así es. Así que hay que cuidar y queremos llevar este mensaje a ti. Así es. Cuida tu vida, vuélvete a Dios, vuelve a la senda antigua. Tal vez te has alejado, te has distanciado. Estás a tiempo, hermano. Estás a tiempo. Tal vez tú estás conectado porque, no sé, te gustan estos temas, pero no eres cristiano y te conectaste por accidente. No es un accidente. Y no es un accidente, estás Nunca. a tiempo. Estás a tiempo, porque las cosas que quisiéramos que no van a pasar, si están escritas, si están profetizadas, quiero que sepas que van a pasar. Y la única forma de poder estar a salvo es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, porque será Él quien pelea nuestras batallas. Esta pelea, Cristo la dará por nosotros, por la iglesia. Así que estamos a tiempo. Este es todavía el tiempo que se conoce como el Valle de la Iglesia. Estamos en ese tiempo. Aprovéchalo, porque este tiempo se está acabando. Y no se trata, perdóname, no se trata de poner fechas. Yo no quiero caer en el error de grandes hombres de Dios que han echado a la borda su ministerio porque han puesto a hacer números y demás. Yo lo que creo es que nadie conocerá el día y la fecha, pero tampoco podemos ser indiferentes a que toda esta plataforma que estamos viendo delante, mire cómo piensan los jóvenes en el mundo, mire cómo hacen ellos la construcción de su propia vida, de su propia identidad, y dése cuenta si esto tampoco hace parte de todos estos planes, porque ahora la pregunta es, ¿y en manos de quién está el futuro? Así que ahora sí vamos a orar. Así es, así que acompáñenos en esta oración, ore por aquellos que no conocen a Cristo, ore por su familia, ore por usted mismo, para que Dios sea revelado a su corazón y que el Señor en su misericordia nos guarde, nos ayude y nos dé sabiduría para enfrentar todo lo que se viene en este mundo. Padre, hoy damos gracias, Señor Jesús, por este espacio, por este programa, por este tema tan importante que tú has traído, Señor, a este momento, en este momento, Señor. Hoy damos gracias porque has hablado tú, Señor, porque nos has confirmado una vez más cuánto nos amas, dando tu Hijo, Señor, para salvación. Y hoy podemos reconocer que tú eres el Señor, el Dios poderoso, que hace todo posible y en quien creemos que algún día regresará por nosotros como su iglesia. Y podremos ser libres de toda esta maldad y de todo lo que viene a este mundo, Señor. Hoy quiero orar por aquellas personas que en este momento te están recibiendo. Te pido, Señor, para que te hagas presente en sus vidas, para que tú seas real en sus vidas, para que limpies y perdones todos sus pecados, para que puedan reconocerte como el único Señor y Salvador. Oro por aquellos que ya llevamos siguiéndote, Padre, para que nos sigas dando sabiduría, entendimiento, para que nos muestres todo lo que ha de venir, Señor, y estemos preparados como una iglesia firme, una iglesia real, una iglesia que te ama, Señor, y que podamos extender este mensaje a muchos que lo están necesitando. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, antes de irnos queremos anunciarles que tendremos un Cheo y Bibi Live muy pronto, que será el 2 de septiembre, sábado 2 de septiembre a las 2:30 de la tarde. Estaremos aquí en nuestra iglesia cristiana Filadelfia JB en la ciudad de Bogotá, así que si ustedes nos quieren acompañar en este espacio, estaremos en vivo y en directo con ustedes, hablando de temas muy importantes, conociéndolos, siendo hermanos en Cristo, teniendo ese tiempo que hemos querido siempre tener como en la sala de nuestra casa. Así vamos a estar con todos ustedes, así que no se lo pierdan. Sábado 2 de septiembre, estamos avisando con tiempo, ¿no? Sábado 2 de septiembre a las 2:30 de la tarde aquí en la iglesia Filadelfia JB en la ciudad de Bogotá. Así que nos vemos. Y bueno, ya terminando este programa, les invitamos a que lo compartan.
por favor, compartan este programa. Usted no sabe lo que puede impactar a muchos con mensajes como estos para que lleguen a los pies de Cristo. Y bueno, si no hay más anuncios, nos despedimos tristes, felices también. Porque cualquier pregunta, cualquier inquietud, ahí estaremos para responderla. Así que déjenos saber si les gustó el programa también. Ay, sí, escríbanos alguito por ahí. Y nada, esperamos vernos muy pronto. Que Dios los bendiga, que los acompañe y que tengan un excelente fin de semana o el momento que nos estés viendo. Un abrazo.